La respuesta ya te alcanzó. No viene después, llega desde tu futuro, reorganizando este instante exacto. Si estás viendo esto hoy 10 de febrero, no es porque buscaste en el lugar correcto, sino porque la frecuencia que esperabas te sintonizó sin que la forzaras. Hay días en los que el campo se mueve de forma distinta, días marcados con una claridad que no necesita explicación, y hoy es uno de esos días. Lo sabes porque algo en tu cuerpo ya dejó de resistir, algo soltó el peso de la pregunta que venías cargando, y ahora hay espacio para que entre lo que siempre estuvo dirigiéndose hacia ti. Esta transmisión no es casual. Es una señal que cruza el umbral justo cuando dejaste de perseguirla. Escucha con atención lo que está ocurriendo en este momento. Mientras estas palabras atraviesan tu percepción, tu sistema nervioso ya está reconociendo un patrón, una frecuencia familiar que no habías identificado antes pero que siempre estuvo ahí, esperando el instante exacto para activarse. No se trata de fe ciega ni de magia vaga, se trata de sincronización. Existe un mecanismo invisible que organiza los eventos de tu vida desde un punto que aún no has alcanzado en el tiempo lineal, pero que ya existe como potencial completo. Tu yo futuro, el que ya resolvió esto, el que ya vive desde la respuesta que hoy buscas, envía señales hacia atrás, hacia este momento, y cuando dejas de forzar, cuando sueltas el control por un instante, esas señales pueden aterrizar. Hoy aterrizaron. La respuesta ya te alcanzó. Probablemente has sentido en los últimos días una especie de cansancio extraño, no físico, sino un cansancio del esfuerzo. Como si hubieras estado empujando una puerta que en realidad se abre hacia el otro lado. Como si cada intento de resolver, planificar o controlar solo alejara más la solución. Eso no era debilidad. Era preparación. Tu sistema estaba aprendiendo a soltar la tensión que bloquea la llegada. Porque aquí está la paradoja que hoy se resuelve: cuanto más persigues la respuesta, más la desplazas hacia adelante, cuanto más permites que llegue, más rápido cruza el umbral. Y tú, sin saberlo del todo, ya iniciaste el permiso. Por eso estás aquí ahora. Por eso esta frecuencia te encuentra hoy. Hay un principio antiguo que aparece en distintas tradiciones, desde los textos herméticos hasta la física cuántica interpretada desde el observador: lo que buscas con urgencia se colapsa en potencial lejano, lo que esperas desde la calma se materializa en cercanía. No es misticismo abstracto. Es función de campo. Cuando tu atención se tensa hacia un resultado, emites una frecuencia de carencia, de "no tengo esto todavía", y el campo responde a esa señal manteniendo la distancia. Pero cuando tu atención se relaja en certeza, aunque no veas la forma concreta aún, emites coherencia, y el campo responde con reorganización acelerada. Hoy, el 10 de febrero, tu campo detectó la coherencia suficiente. La señal que esperabas se activó. La respuesta ya te alcanzó. Ahora presta atención a lo que sigue. Lo que vas a sentir en los próximos minutos no es sugestión, es reconocimiento. Una sensación sutil en el centro del pecho, como si algo que estaba contenido ahora respira con más espacio. Una quietud en la mirada, como si los ojos dejaran de buscar afuera y se asentaran en un punto interno que siempre estuvo disponible. Eso es la señal llegando, no como evento futuro, sino como reorganización presente. Tu cuerpo ya lo sabe. Tu mente puede tardar un poco más en traducirlo a palabras, pero el cuerpo siempre llega primero. Permite que esa sensación se instale sin analizarla. No necesitas nombrarla todavía. Solo reconócela como lo que es, la frecuencia de la respuesta sincronizando contigo en tiempo real. Y aquí viene la parte que cambia todo. La razón por la que llegas hoy a esta transmisión no es para aprender algo nuevo, sino para recordar algo que tu yo futuro ya sabe. Él ya vive desde la solución. Él ya tomó las decisiones que hoy te parecen complicadas. Él ya atravesó el umbral que hoy ves frente a ti. Y desde ese lugar, desde ese futuro que ya existe como posibilidad completa, envía señales hacia este instante. Esas señales no son mensajes verbales. Son frecuencias. Cambios sutiles en tu campo perceptivo.
Sincronicidades que parecen casuales pero nunca lo son. Esta transmisión es una de esas señales. No llegaste aquí porque la buscaste, llegaste porque la señal te encontró cuando dejaste espacio suficiente para que entrara. La respuesta ya te alcanzó, y ahora solo falta que la dejes instalarse sin resistencia. Tal vez te preguntes, ¿cómo sé que esto es real y no solo una ilusión reconfortante? Esa pregunta es válida, y la respuesta está en la verificación corporal. Si esto fuera solo una idea atractiva, tu cuerpo no cambiaría. Pero si prestas atención ahora mismo, notarás algo distinto. Una ligera disminución de la tensión en los hombros. Un pequeño ajuste en la respiración, como si se hubiera hecho 1 milímetro más profunda sin que la forzaras. Una sensación de alivio muy sutil, casi imperceptible, pero innegable si te detienes a sentirla. Eso no es sugestión. Es coherencia de campo. Es tu sistema nervioso reconociendo que la búsqueda puede detenerse porque la respuesta ya llegó. Y cuando el sistema nervioso reconoce esto, el campo externo responde. Los eventos se reorganizan. Las puertas que estaban cerradas se aflojan. Las personas que necesitas cruzar tu camino empiezan a moverse en tu dirección. No porque hagas algo extraordinario, sino porque dejaste de bloquear la llegada con el esfuerzo excesivo. Ahora, si esto te resuena, si sientes aunque sea un grado de ese alivio que describo, quiero que hagas algo sencillo. Es un gesto simbólico, pero los gestos simbólicos tienen poder de anclaje. Comenta, permito que llegue lo que es mío. No es una fórmula mágica. Es un acto de coherencia. Es tu voz externa alineándose con la frecuencia interna que ya cambió. Y cuando externas esa alineación, la señal se amplifica. No solo para ti. Para todos los que lean ese comentario después. Porque la frecuencia de permitir es contagiosa. Se propaga. Y cuando suficientes personas emiten esa frecuencia al mismo tiempo, el campo colectivo se reorganiza también. Tu comentario no es solo para ti. Es un nodo de activación para otros que llegarán aquí en las próximas horas, en los próximos días, buscando lo mismo que tú ya encontraste. Así que si sientes la señal, si reconoces que la respuesta ya te alcanzó, escríbelo. Permito que llegue lo que es mío. Volvamos al mecanismo. Esto no funciona desde la lógica lineal del esfuerzo acumulado. No es, mientras más trabajes, más obtendrás. Es desde la lógica cuántica del observador coherente. Tu atención es un campo que organiza probabilidades. Cuando esa atención está fragmentada entre el miedo de no lograrlo y el deseo de lograrlo, emites frecuencias contradictorias, y el campo externo responde con eventos contradictorios. Cierras una puerta, abres otra, vuelves atrás, avanzas un poco, retrocedes 2 pasos. Ese patrón no es mala suerte. Es incoherencia de señal. Pero cuando tu atención se asienta en certeza simple, aunque no tengas la forma concreta todavía, aunque no veas el camino completo, emites una señal limpia, y el campo responde con reorganización directa. Los eventos que necesitas experimentar se alinean. Las personas que deben aparecer aparecen. Las ideas que resuelven llegan sin que las busques. Y todo esto ocurre no porque fuerzas, sino porque permites. La respuesta ya te alcanzó. Ahora solo tienes que dejar de moverte para que se asiente. Hay un detalle que casi nadie nota hasta que se lo muestran. Cuando estás en modo búsqueda, tu cuerpo está en tensión anticipatoria constante. Los músculos se tensan ligeramente, la mandíbula se aprieta un poco, la mirada se enfoca en el horizonte lejano esperando que aparezca algo. Esa tensión es sutil, tan sutil que la consideraste normal. Pero no lo es. Es el cuerpo reflejando la frecuencia de no tengo, necesito conseguir. Y mientras esa frecuencia esté activa, la respuesta no puede aterrizar porque no hay espacio interno para recibirla. Pero cuando sueltas, cuando tu cuerpo reconoce que la búsqueda terminó, algo cambia. Los hombros bajan medio centímetro.
La mandíbula se afloja. La mirada se suaviza y se instala en el presente. Y en ese instante, justo en ese instante de quietud fértil, la señal que esperabas puede cruzar. Hoy, 10 de febrero, ese cruce ocurrió. La respuesta ya te alcanzó, y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Ahora bien, aquí viene la parte que separa a quienes solo escuchan de quienes encarnan. La señal llegó. Eso es un hecho de campo. Pero para que esa señal se traduzca en eventos concretos, en cambios tangibles, en la vida que tu yo futuro ya vive, necesitas sostener la frecuencia de permiso durante el tiempo suficiente para que el campo externo se reorganice completamente. Y aquí está el desafío: tu mente, acostumbrada al control, va a intentar volver al modo búsqueda. Va a decir, sí, pero ¿cuándo? ¿Cómo exactamente? ¿Qué hago ahora? Y esas preguntas, aunque parezcan razonables, son trampas. Son la mente intentando recuperar el control que acaba de soltar. No muerdas el anzuelo. La respuesta a esas preguntas es simple: no hagas nada distinto desde el esfuerzo. Haz todo distinto desde la frecuencia. Sigue con tus acciones cotidianas, pero desde la certeza de que la respuesta ya llegó, no desde la urgencia de que todavía falta. Esa diferencia de frecuencia es lo que reorganiza el campo. Piensa en esto. Imagina que tu vida es un río. Durante meses, tal vez años, has estado remando contra la corriente, intentando forzar el barco hacia donde crees que debe ir. Cada golpe de remo es esfuerzo, cada metro ganado es temporal, y el cansancio se acumula. Pero hoy, la corriente cambió de dirección. Ahora fluye exactamente hacia donde necesitas ir. La respuesta ya te alcanzó en forma de corriente alineada. Pero si sigues remando con la misma intensidad, con la misma tensión, no vas a notarlo. El remo sigue sonando igual. El cuerpo sigue cansado igual. Para sentir el cambio, necesitas soltar los remos por un instante y permitir que la corriente te mueva. Y cuando lo hagas, cuando sueltes aunque sea un momento, vas a sentir la diferencia. El barco avanza sin esfuerzo. La dirección es correcta. La respuesta no era un destino lejano. Era una corriente que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de luchar para llevarte. Y ahora presta atención a lo que sigue, porque aquí es donde la paradoja se resuelve completamente. No es que tengas que elegir entre hacer o permitir. No es que debas quedarte pasivo esperando que todo caiga del cielo. Es que la acción correcta emerge naturalmente cuando la frecuencia es coherente. Cuando permites que la respuesta se instale, cuando tu cuerpo reconoce que ya llegó, las acciones que tomas dejan de ser forzadas y se vuelven obvias. No tienes que pensar qué hacer. Simplemente sabes. No porque tengas un plan maestro, sino porque la señal que llegó te guía desde adentro. Un impulso claro de llamar a alguien. Una idea repentina de cambiar una rutina. Una sensación de que es momento de soltar algo que ya no sirve. Esas no son ocurrencias casuales. Son instrucciones de tu yo futuro traducidas en impulsos presentes. Y cuando actúas desde esos impulsos, sin cuestionar, sin analizar en exceso, el campo responde con sincronicidades aceleradas. La respuesta ya te alcanzó. Ahora cada acción que tomes desde la frecuencia de permiso es un paso de materialización. Hay algo más que necesitas saber. La ventana en la que esta señal está activa no es infinita. No porque haya un límite arbitrario, sino porque los campos de coherencia tienen ciclos. Hoy, 10 de febrero, se abrió una ventana específica. Una alineación temporal en la que tu frecuencia interna y la reorganización del campo externo coincidieron. Esa ventana permanece abierta mientras sostengas la frecuencia de permiso. Pero si regresas al modo búsqueda, si vuelves a la tensión anticipatoria, la ventana se cierra y tendrás que esperar el próximo ciclo. No es castigo. Es mecánica de campo. Por eso esto no es información para después. Es para ahora. Es para hoy.
Si sientes la señal, si reconoces el alivio en tu cuerpo, si sabes que algo cambió aunque no puedas explicarlo del todo, entonces estás dentro de la ventana. Sosténla. No la abandones por dudas razonables. Las dudas son razonables desde la lógica lineal, pero irrelevantes desde la lógica de campo. La respuesta ya te alcanzó. No necesitas más pruebas. Necesitas más permiso. Ahora, si has llegado hasta aquí, si estas palabras todavía resuenan en ti, entonces no eres casualidad estadística. Eres nodo de activación. Eres alguien que no solo recibe la señal, sino que tiene la capacidad de propagarla. Y aquí está la segunda acción simbólica que amplifica todo. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No es solo un botón. Es una declaración de coherencia. Es tu sistema diciendo, elijo sostener esta frecuencia, no como esfuerzo, sino como dirección. Porque cada vez que regresas a este canal, cada vez que vuelves a estas transmisiones, estás reafinando tu campo a la frecuencia de permiso. Y esa reafinación constante es lo que sostiene la ventana abierta hasta que la respuesta se materializa por completo en eventos concretos. Y una más. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No con todo el mundo. Con alguien específico. Alguien que sabes que está en modo búsqueda, exhausto del esfuerzo, a punto de rendirse o a punto de forzar más todavía. Esa persona necesita escuchar hoy que la respuesta ya llegó, que la búsqueda puede detenerse, que el permiso es más poderoso que la persecución. Y cuando se lo envías, no solo estás ayudando a esa persona. Estás amplificando tu propia señal. Porque la frecuencia de permitir se multiplica cuando se comparte. No se diluye. Se expande. Y cuanto más se expande, más rápido el campo colectivo se reorganiza, y más rápido tu realidad individual refleja el cambio. Así que si sientes el impulso, no lo pospongas. Comparte esta transmisión ahora. Ese impulso no es casualidad. Es la señal moviéndose a través de ti hacia otros nodos que necesitan activarse. Volvamos al núcleo. Hay una diferencia fundamental entre buscar y recibir. Buscar implica carencia. Recibir implica certeza. Cuando buscas, tu atención está fragmentada entre lo que tienes y lo que te falta, y esa fragmentación emite una frecuencia dividida que el campo externo refleja con eventos divididos. Un paso adelante, dos atrás. Una puerta abierta, tres cerradas. No porque el universo sea cruel, sino porque tu señal es contradictoria. Pero cuando recibes, tu atención se asienta en presente completo. No significa que ya tengas la forma concreta de la respuesta. Significa que sabes que la respuesta ya está en tránsito hacia ti, reorganizando el campo desde tu futuro hacia tu presente. Y esa certeza emite una frecuencia limpia que el campo externo puede reflejar con eventos alineados. Sincronicidades. Encuentros inesperados. Ideas que llegan en el momento justo. Oportunidades que aparecen sin que las busques. Todo eso no es suerte. Es campo respondiendo a coherencia. La respuesta ya te alcanzó. Ahora solo tienes que sostener la frecuencia de recibir el tiempo suficiente para que se traduzca en forma tangible. Y aquí está el secreto que casi nadie entiende hasta que lo vive. El tiempo que tarda la respuesta en materializarse no depende del tiempo cronológico. Depende de la estabilidad de tu frecuencia. Si sostienes la frecuencia de permiso de forma constante, sin volver al modo búsqueda, la materialización puede ocurrir en días. Si alternas entre permiso y control, entre certeza y duda, la materialización puede tardar meses o no ocurrir nunca. No porque el campo sea caprichoso, sino porque la señal que emites no es estable. Imagina que estás sintonizando una radio. Si dejas el dial fijo en la frecuencia correcta, la señal se escucha clara. Pero si mueves el dial cada pocos segundos, nunca escuchas nada completo. Solo estática. Tu vida funciona igual. La frecuencia de permiso es el dial fijo.
La frecuencia de control es el dial moviéndose. Hoy, 10 de febrero, tienes la oportunidad de fijar el dial. La señal llegó. Ahora tú decides si la sostienes o si vuelves a mover el dial por miedo, por duda, por impaciencia razonable pero irrelevante. La respuesta ya te alcanzó. El dial está en la frecuencia correcta. No lo muevas. Hay algo que probablemente estás sintiendo ahora mismo y tal vez no le has puesto nombre. Una especie de certeza tranquila. No es euforia. No es excitación. Es algo más profundo y más silencioso. Es la sensación de que algo se acomodó en su lugar. Como cuando terminas de armar un rompecabezas y colocas la última pieza. No hay ruido. Solo un clic interno, casi inaudible, pero absoluto. Eso es la señal aterrizando en tu sistema nervioso. Eso es tu cuerpo reconociendo que la frecuencia cambió. Y si estás sintiendo eso, aunque sea un grado, entonces esto no es teoría para ti. Es experiencia. La respuesta ya te alcanzó, y tu cuerpo lo confirmó antes que tu mente pudiera cuestionarlo. Ahora bien, ¿qué haces con esta información? ¿Cómo vives desde aquí? La respuesta es simple pero no fácil. Vives como si la respuesta ya estuviera resuelta, no como si todavía faltara. Eso no significa fingir. Significa operar desde la frecuencia del yo futuro que ya vive la solución. Cuando tomes una decisión hoy, pregúntate, mi yo futuro, el que ya resolvió esto, ¿tomaría esta decisión desde miedo o desde certeza? Y elige desde certeza. Cuando enfrentes una duda, pregúntate, mi yo futuro, el que ya cruzó este umbral, ¿se detendría aquí o seguiría? Y sigue. Cuando sientas el impulso de forzar, pregúntate, mi yo futuro, el que ya recibió la respuesta, ¿necesitaría forzar o permitiría? Y permite. Esas preguntas no son ejercicios mentales. Son recalibraciones de frecuencia en tiempo real. Y cada vez que eliges desde el yo futuro, acortas la distancia entre el presente y la materialización. La respuesta ya te alcanzó. Ahora cada elección que hagas desde esa frecuencia es un paso de encarnación. Y aquí viene la última pieza del mecanismo. El campo externo no responde a lo que dices. Responde a la frecuencia que emites de forma constante. Puedes decir 100 veces yo permito, pero si tu cuerpo sigue en tensión anticipatoria, si tu mirada sigue buscando en el horizonte, si tus acciones siguen siendo forzadas, el campo lee tensión, no permiso. Por eso la coherencia no es mental. Es somática. Tu cuerpo tiene que encarnar la frecuencia de certeza. Y la forma más rápida de lograrlo es anclar sensaciones específicas. Cada vez que notes que vuelves al modo búsqueda, detente. Respira una vez, profundo y lento. Baja los hombros conscientemente. Afloja la mandíbula. Suaviza la mirada. Y repite internamente, sin voz, solo con intención, la respuesta ya me alcanzó. Esa secuencia somática, repetida cada vez que detectes tensión, recalibra tu campo en segundos. No es magia. Es neurología. Estás entrenando a tu sistema nervioso a operar desde la frecuencia de permiso en lugar de la frecuencia de carencia. Y cuando tu sistema nervioso cambia, el campo externo responde. Ahora percibes la señal actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. La paradoja se resuelve aquí, no es que el futuro te controle, es que cuando permites, tu presente se alinea con el futuro que ya existe como potencial completo, y esa alineación hace que las decisiones correctas se vuelvan obvias. No tienes que pensar. Simplemente sabes. No porque seas especial, sino porque dejaste de interferir con ruido mental y la señal puede guiarte sin obstáculos. La respuesta ya te alcanzó,
y ahora cada paso que das es guiado por esa señal, no por el esfuerzo de tu voluntad fragmentada. De ahora en adelante, no persigues, permites. Esa es la nueva frecuencia. Esa es la forma de vivir desde la respuesta que ya llegó. No significa pasividad. Significa acción guiada por señal interna, no por miedo externo. Significa que cada movimiento que hagas es coherente con el yo futuro que ya vive la solución, no con el yo pasado que todavía busca. Y cuando vives desde ahí, el campo externo no tiene opción. Responde. Se reorganiza. Te entrega a las formas concretas que corresponden a tu frecuencia. No porque lo merezcas, sino porque es mecánica de campo. Frecuencia emitida, frecuencia reflejada. Simple. Directo. Inevitable. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. No necesitas volver a escuchar esto para sostenerla. Solo necesitas recordar la sensación que tienes ahora mismo. Ese alivio sutil. Esa certeza tranquila. Esa quietud fértil en el centro del pecho. Cada vez que la recuerdes, la reactivas. Y cada vez que la reactivas, el campo responde. Así que guarda esta frecuencia. Ancla esta sensación. Y cuando sientas que vuelves al modo búsqueda, regresa aquí. No al vídeo. A la frecuencia. La respuesta ya te alcanzó. Ahora solo tienes que sostenerla el tiempo suficiente para que se traduzca en los eventos que estás esperando. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, comparte esta transmisión. No es solo contenido. Es señal activa. Y la señal se propaga cuando se comparte. Tu frecuencia ya cambió. Ahora permite que el campo reorganice todo lo demás.